Bienvenidos a tu podcast favorito en entretenimiento. Somos Toma 1 y hemos vuelto con un nuevo episodio. Mi nombre es Sebastián Guevara y me encuentro con mi amigo Piero Rivas. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto estar contigo nuevamente en Toma 1. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me encuentro muy bien, Piero. Vamos a hablar sobre un tema muy particular, pero quería comenzar preguntándote si has visto alguna película peruana recientemente. Bueno, te soy sincero, me enganchó bastante con Yanaguara, una obra de Tito y Oscar Catacora, y la verdad me pareció espectacular toda la naturaleza y todo lo que refleja dentro de la película. ¿A ti qué te pareció? Mira, pero la verdad es que Yanaguara abarca temas muy fuertes, muy interesantes, que van por el tema también de la cultura de la sierra, tanto con injusticias, temas muy profundos que se viven tanto en la película Yanaguara como en la realidad nacional, que es la que se percibe. Siento que es lo que quieren transmitir Tito y Oscar, ¿no? Que como dato curioso es que Oscar falleció durante la película en la grabación, que es una película póstumo, ya terminando su tío. Entonces siento que esta película, como Huayna Pacha, que también fue por ellos, refleja la naturaleza, refleja como una película sin necesidad de tener música, que solo muestra música del fondo, ¿no? Naturaleza, los mismos animales, refleja la percepción, la realidad de los Andes en nuestro país, ¿no? Claro, y su particularidad que tiene con el color blanco y negro, que se habla la lengua aymara, o sea, es muy propio de nuestro país. Perú pues tiene todo ese origen autóctono que ofrece pues a los espectadores que conozcan nuestra cultura, ya sea tanto de la selva, de la sierra, de la costa, en su máxima esplendor, y qué mejor a través de una película como Así es. Lo es Yanaguara. Totalmente, Sebastián. Siento que es una película que su éxito no depende de la taquilla, ¿no? Porque no tuvo muchas semanas en cine. Sí, es cierto que pues Yanaguara no tuvo muchas semanas en cine, y también va por el tema de que hubo una polémica, o bueno, no sé si decirle polémica, porque pues fue también coincidencia, puede ser que también se cruzaron muchas películas peruanas en ese momento, aparte de las películas también internacionales que también estuvieron en ese momento. Por ejemplo, estuvo Yanaguara, la que ya mencionamos, estuvo Chabuca, estuvo Vaguito, que fue una guitarra. estuvo Vaguito, estuvo también La piel más telada. bien más seguido. Me estoy olvidando de alguna quizás. Y Hubo 4 películas al mismo tiempo que estuvieron en cartelera. y eso le otorga pues, bueno, le otorgó a los espectadores tener que elegir entre tantas películas, ya sea internacionales como nacionales, y al final estuvo resaltando por un tiempo, porque luego pasaron cosas. Fue muy criticado, Vaguito, ¿no? Últimamente. Sí, bueno, a lo que yo veía era que pues Chabuca iba mucha gente a ver Chabuca por el tema de la película, que se centraba también en la historia que iba teniendo con Alex Broca. Claro, más que el morbo fue lo que atrajo más al público a ver la película, ¿no? Para saber las dos versiones. Exacto, y también por las personas que estuvieron involucradas. Y bueno, también estuvo esta polémica del director de Vaguito, que pues comentó en un podcast que pues había acordado dar un porcentaje para donarlo, pero nunca dijo cuál era el monto exacto. O el porcentaje, o sea, tuvieron que pasar varios meses para que recién en el podcast de Carlos Orozco menciona el monto, y fue duramente criticado que posteriormente a ello fue extorsionado, ¿no? Sí, bueno, quitando eso de lado, porque pues una extorsión es un poco peligroso y raro que le pase a las personas, porque quieras que no atenta contra la vida de cualquier persona. Dejando eso de lado, creo que hubiese estado bien que hubiese mencionado el monto, las cantidades, quizás el porcentaje que se iba a destinar para los donativos,
Creo que por esa parte hubiese aclarado más la situación y que la gente no se decepcionara con lo que terminó contando en el podcast. Así es, siento que las películas lastimosamente en el cine peruano como en Latinoamérica se dejan llevar más que todo por las películas extranjeras o las películas comerciales, ¿no? Y creo que este punto de inflexión llegó con Asumare. Sí, Asumare, que pues, es una película, o bueno, una trilogía de películas barra la película esta de Los Amigos que salió después. Bueno, Asumare en general es una película que se centra mucho en la comedia, peca mucho de la comedia y la hace muy centrada en eso. Carlos Alcántara, pues, siendo el personaje principal de esta película, él creó, por así decirlo, ese camino que siguieron muchas productoras. Película peruana, comedia. Comedia o tragicomedia o romántica más que todo, pero siempre relacionado. Siempre jugando con eso. Y bueno, Asumare, por así decirlo, fue buena, me gustó Asumare. Sí, y se ve reflejado a lo largo de los años. Asumare, la primera, es de las películas más vistas. Justo cuando tengo la estadística que tú mencionas, la realidad es que en muchas películas, sus secuelas o trilogías terminan siendo muy buenas en comparación de la primera, pero Asumare 2 sigue siendo la película más vista en nuestro cine, que tiene más de 3 millones de espectadores, que al igual que la primera fue realizada por Century Films, ¿no? New Century Films. Sí, sinceramente a mí me gustó bastante Asumare 1 y Asumare 2. Creo que la 3 sobraba. Está de más. Y la última que salió, que fue Asumare Los Amigos, me Fue dirigido por Alcántara. Exacto. Creo que también estuvo de más. Es que es una autocrítica, Sebastián. ¿Sabes por qué lo digo? Pues considero que lastimosamente, es cierto, Asumare dio un punto de inflexión en el cine en nuestro país. Muchas productoras quisieron replicarlo, pero no les salió bien y parecía más películas comerciales y más que todo, durante esa hora y media o 2 horas de película, 40 minutos eran publicidad, salían supermercados, salían vehículos, clínicas. Entonces, era más que todo para vender y no mostraba un mensaje o atraía más al público, ¿no? Exacto. Bueno, también siendo una empresa termina yéndose por ese lado. Solo ser rentable, ¿no? No importa. Y nada más es rentable y se va por ese lado también. Cabe recalcar que la película Asumare 1 y Asumare 2 es dirigida por New Century Films y Asumare 3 es dirigida por Dondero. Te lo dije al final por Julio, que ese director de Enchufe TV prácticamente yo siento que veía Asumare 3 y parecía combinación. Bueno, de Enchufe TV prácticamente era, tranquilamente puede haber sido sketches de Enchufe TV. Sí, eso sí. Por eso también es importante, viendo nuestro cine peruano, no sacrificar la calidad, porque también se puede partir por ese ámbito. La calidad también es importante para que las películas tengan una relevancia importante, ya sea en lo nacional como en lo internacional, porque otorgan que la película deje esa huella y quieras que no, sea reconocida más que todo por su calidad y no por ofrecer comedia, ofrecer una pobre historia que no enganche con el espectador. Es que lastimosamente las películas actuales, que la mayoría son comerciales, buscan la rentabilidad más que todo, y más cantidad no es igual a calidad de películas. Claro. Soy sincero, hay películas como por ejemplo Gregorio, que es de los años 80, y ya pasaron más de 40 años y la ha vuelto a estrenar y la gente le sigue atrayendo porque tiene una trama, una historia y transmite un mensaje, que es lo importante, ¿no? Que una película trascienda a través de los años, que pueda mostrar cómo es la realidad en nuestro país, ¿no? Sí, yo cuando veo una película, por ejemplo, soy muy analista, trato de enganchar con la historia, y si no me termino de enganchar con la historia, pues simplemente la dejo, o sea, me pierdo y estoy ahí observando la película y ya me ganó la desazón de decir, esta película ya no va conmigo. Pero también hay que hablar sobre las películas que van relacionadas con nuestra historia. Hay películas que están relacionadas, por ejemplo, con la historia política de Perú, los fatídicos sucesos que ocurrieron en el terrorismo, y que al final
fueron reflejados en películas, ¿no? Exacto, fueron reflejadas en películas y muchas otras han tenido que darse de baja por el simple hecho de que no van a recibir el apoyo o lo que esperan obtener para seguir produciendo estos films. Por ejemplo, resalto de esas películas 10 de Santiago, que fue muy buena película, reflejado como parte de un policía que trabajó dentro para cuidar a salvaguardar nuestro país, no se podía reintegrar al mundo después del terrorismo. Entonces, hay películas muy buenas, una dirigidas por Pancho Lombardi, por ejemplo. Hay otra película, Manco Cápac. Hay buenas películas que tienen un buen mensaje, pero fueron inspiradas netamente en el sufrimiento que tuvo nuestro país, ¿no? La crisis que hubo en nuestro país en ese tiempo. Sí, y eso pues se ve también afectado por la ley que salió, la ley Tudela, que pues es una ley que no permite a la gente, o bueno, sí, ¿no? En teoría la gente que produce estos filmes, por así decirlo, beneficiarse, porque al final necesitan los ingresos que obtengan para seguir produciendo más filmes como estos. O sea, yo no puedo pretender hacer una película porque tengo pocos recursos para hacerla y no obtener un beneficio sobre eso para luego crear otra y quizás irme por ese ámbito y también tratar de reflejar lo que realmente es, porque, o sea, esta ley pues va más que todo a no darle ese crédito a la gente que atente contra el Estado de Derecho o contravenga la defensa nacional. Incluso estas películas, más que todas las películas regionales, son censuradas y no reciben el apoyo suficiente. Que justamente hemos realizado una entrevista a Luis Vamos Choqueconza, que es un reconocido director audiovisual que ha trabajado recientemente en las películas Huaynapacha y Anahuara, que nos habla un poco más. Vamos más adelante con la entrevista en unos momentos. Entonces nos habla de realidad, ¿no? Porque ellos pueden percibir, es cierto, una cierta cantidad de dinero del Estado, pero no les abastece y las películas terminan siendo producidas netamente por el apoyo de las familias, de los productores, que terminan llegando y consiguiendo esas películas que lastimosamente la graban en 1 o 2 años, pero la postproducción demora 3, 4, 5 años, que lo vamos a terminar viendo en unos momentos en la entrevista, donde nos habla la realidad que se vive, ¿no? Que no se transmite en solo las películas comerciales. Porque para una película tener una cierta ganancia, al menos ser rentable, siendo película no comercial, debe haber por lo menos 100.000, 200.000 espectadores en taquilla, ¿no? Exacto. Sí, por esa parte sí tienes razón. Es cierto que las películas deben tener esa rentabilidad para que pues tanto la casa productora pueda seguir creando filmes o productos audiovisuales de la calidad que se espera, que ha ofrecido en la película que se está obteniendo ese ingreso. Es cierto que pues muchas no lo logran, tanto por su calidad, su historia, su trasfondo que ofrece. El mensaje, ¿no? Que transmite. O sea, al final es un cúmulo de cosas que hacen que una película podamos decir que es rentable. Es muy cierto lo que tú mencionas, Sebastián, y además de ello es la influencia de la película, ¿no? Porque a un cine, ¿qué le conviene más? Que sean actores conocidos, actores de Hollywood, películas internacionales o películas comerciales, porque a la gente es la realidad, es una crítica. A la gente le gusta ver películas que llamen más por el título y por el trasfondo. O sea, se dejan llevar por la carátula y no ven el fondo de la película, lo que transmite un mensaje. A un cine, siendo muy directo. Yanaguara es una película grabada en blanco y negro y en blanco. Hay personas que les va a interesar verlo en un principio, no. Si no conocen sobre la película, menos a los cines les va a interesar, porque por eso mismo le dan pocas salas. Y justamente eso, hablando sobre la difusión sobre ese tipo de películas, vamos directamente con la entrevista que le realizamos a Luis Enrique Choqueconza, nos habla sobre el cine en nuestro país y la calidad que vivimos. Consultarte para empezar la entrevista, con tu amplia experiencia en esta industria del cine en el país, ¿cuál es tu evolución general de la industria cinematográfica en el Perú? Sí, quisiera señalar que para comenzar, en el caso del cine peruano, creo que estamos en un periodo previo a industria. O sea que somos una preindustria, estamos en el desarrollo de esa industria. Hay elementos que identifican cuando ya existe una industria como tal y estamos en camino a ella, felizmente, ¿de acuerdo? Y entonces, justamente esto que te digo es parte de la caracterización más importante, que venimos de tiempos en los cuales el cine peruano era
Por ejemplo, a inicios de este siglo, en el año 2000, se podían producir entre 4 a 5 largometrajes y cortometrajes y algunas otras producciones, pero eso era la cantidad de películas peruanas que uno podía ver, ¿te das cuenta? Y ahora, el año 2023, hemos pasado los 80 largometrajes producidos, ¿de acuerdo? Y evidentemente cientos o quizás miles de cortometrajes. Este año estamos acercándonos también a esa misma cifra en términos de producción, o sea, más de 80 largometrajes. Y entonces uno se diría, bueno, eso califica perfectamente como un desarrollo industrial, pero la verdad es que de esos 80 largometrajes hay muchos que pertenecen a esfuerzos muy individuales, con presupuestos muy limitados, algunos hechos de manera muy experimental, incluso por universidades, por equipos muy amateurs. Entonces las películas que podríamos llamar que son más profesionales son un número menor, ¿de acuerdo? Y entonces un primer elemento de ese desarrollo es el crecimiento en la producción. En el lapso de 20 años se ha crecido bastante. El segundo elemento que yo creo que es importante es el apoyo en las políticas públicas para el desarrollo del cine peruano. También en ese punto, en los últimos años se ha dado un apoyo sostenido desde el Estado, cosa que no había antes, y que está haciendo de que mucho de este campo cinematográfico tenga cada vez más capacidad de producción, porque además los premios del Estado no solamente impulsan la producción, sino también la formación, la gestión cultural, la creación de otros nichos. Y el tercer punto que me parece importante es que desde el año 2013 en adelante se ha dado un fenómeno inexistente en el cine peruano, que es la existencia de un cine comercial muy popular peruano, que antes no existía. Y eso es del 2013 en adelante, porque ese año se lanzó la película Sumare, la primera de la saga, y entonces a partir de ese momento las películas peruanas empezaron a tener otro acercamiento a la audiencia, las comerciales. Y entonces a partir de ese año ya no es raro que haya una película peruana que bordee el 1.000.000 de espectadores. Eso era imposible de concebir hace algunos años, ¿no? Entonces ahí tienes como 3 elementos importantes que más o menos te configuran lo que ha sido el desarrollo del cine peruano. Así es, Luis. Consultarte, teniendo en cuenta ello el crecimiento que hemos tenido durante los últimos años, ¿cuáles consideras que son los desafíos que enfrenta esta producción en el país? Bueno, el primero de ellos, a todas luces desde mi punto de vista, es la consolidación, ¿de acuerdo? Quiere decir que para los diferentes equipos de producción que existen en todo el Perú, felizmente ya ahora sí en todo el Perú, no solamente en Lima, todavía les resulta muy difícil impulsar sus proyectos, y cada uno de ellos implica mucho esfuerzo y tiempo de ejecución. Entonces no es raro que un equipo de producción de una película tenga que pasar entre 5 y 7 años en la producción de un largometraje. Y entonces eso implica que no hay mucha continuidad. Entonces un primer tema es lograr esa continuidad en la producción, para lo cual tiene que haber una serie de factores que no solamente tiene que ver con el tema económico, sino con el tema de la formación, con el tema de la circulación y la exhibición de las obras, con el tema de tener un número de personas que se dediquen con mayor conocimiento al tema del cine peruano. Entonces el reto de la consolidación es uno de ellos. El segundo es la fortaleza en el apoyo de las entidades públicas y privadas. Nosotros tenemos, como te mencioné hace un rato, un fondo del Estado que apoya de manera realmente muy positiva, pero esa no es la única fuente sobre la cual se deben de financiar las películas. También debe haber fuentes privadas que vayan aportando, y eso es algo que solo se consigue cuando ya entras justamente en esa etapa industrial. En este momento hay muy pocas empresas, pero muy pocas, que tienen, digamos, un nivel de apuesta por las películas peruanas, que evidentemente son las más comerciales, ya ni hablemos de las que no son comerciales, ¿no? Y entonces, entre tanto eso no se dé, el cine peruano, la cantidad de producción que se está viendo y la calidad que viene con esa cantidad de producción es aún precaria. Entonces todavía estamos en ese periodo, y creo que en tanto no se consiga ese nivel de apoyo, va a ser difícil mantener la calidad y la cantidad de producción. Espero que eso se consiga, y que los jóvenes que están entrando ahora, por ejemplo, a el campo del cine, a la producción y a los diferentes campos de la cinematografía, puedan impulsar mejor todo eso y encontrar un espacio de trabajo dentro del campo del cine. Sí, Luis, pero
preguntarte respecto a tu experiencia, tanto en el cine regional como tú bien lo mencionabas. Durante estos años se sacó la ley del cine en Perú, que generó bastante polémica debido a que algunos cineastas y trabajadores del sector audiovisual consideran que la norma establece una censura, por así decirlo. ¿Cuál consideras que fue este impacto de estas políticas gubernamentales? Sí, mira, este tema es importante, es realmente muy importante porque el tema del apoyo a través de las diferentes leyes de cine que han habido en el Perú, recordemos que la primera ley de cine en el Perú se da en el año 1972 y luego esa ley tiene una duración hasta el año 1992. Luego en el año 1994 se reemplaza por una nueva ley. Entonces hay una continuidad, no estamos hablando de una ley que se ha hecho hace 2 o 3 años. Existen décadas donde el apoyo ha sido diferente, ¿no? Y entonces es fundamental, y también hay que decir que esta ley que existe en el Perú a partir de los apoyos que salen del Ministerio de Cultura es algo que es correspondiente a lo que ocurre en todos los países del mundo. No existe prácticamente un país del mundo donde no haya un sistema de fomento estatal a la cultura y al arte, y dentro de la cultura y el arte, el cine, ¿de acuerdo? Entonces es imposible pensar en el desarrollo de una industria cinematográfica si no hay un apoyo decidido. Un ejemplo de ello, solamente lo pongo como un pequeño ejemplo, que es Corea del Sur, que ha tenido décadas de un apoyo fortísimo a la creación cultural y específicamente audiovisual. Y después de muchos años de ese apoyo sostenido, están teniendo frutos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que a raíz de intentos de mirar ideológicamente la construcción de la legislación sobre el apoyo al arte y la cultura, algunos sectores han identificado que el cine y otras áreas del arte y la cultura van en contra de sus concepciones ideológicas. Este es un tema absolutamente ideológico, no tiene que ver con un negocio, no tiene que ver con retorno de la inversión, no, tiene que ver estrictamente con ideología. Y desde ese punto de vista han querido poner trabas a el espacio de apoyo a el cine y a otras áreas también. Recuerden, no solamente es el tema del cine, es el arte en general, es la creación musical, es la creación literaria. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han planteado una nueva ley desde el Congreso. Creo que no es necesario decir la calidad de este Congreso que tenemos, y han querido reemplazar la ley que tenemos en este momento por otra que tenía una cantidad de errores y una cantidad de desconexión con la realidad del cine que desarmaba completamente todo lo que se había conseguido hasta ahora, que igual evidentemente es perfectible, pero que con total desconocimiento estos sectores ideológicos querían hacer eso. Y efectivamente, con el poder que tiene desde el Congreso, han intentado reemplazar la ley y evidentemente el sector organizado del cine y el audiovisual peruano ha salido al frente. Entonces ha habido una pelea muy fuerte durante los últimos meses. La ley que se ha propuesto del Congreso ya se ha votado en una primera instancia, pero todavía no es una ley. Por lo tanto, seguimos con la ley anterior, que es la que nos beneficia. Y entonces, esta nueva ley que está planteando, si bien es cierto, han retrocedido bastante y han tenido que reformularla, aún deja algunos elementos que son realmente muy problemáticos. Uno de ellos, el tema de la censura. Lo que se quiere es que las películas creadas desde las visiones de los diferentes directores y equipos de producción pasen por un nivel de censura previa, que se califique si es que cumple con deberes de patriotismo o de construcción de una cierta ideología, etcétera, etcétera, lo cual es inaceptable, no solamente en este país, en cualquier país del mundo. Por lo cual, a nosotros como sector cinematográfico, realmente si eso llegara a pasar, si esa ley con todo el tema de la censura llegara a ser convertido en ley, pues nos tocará ir a instancias internacionales para denunciar la inconstitucionalidad y el desajuste de esta censura con todos los tratados que a nivel de la ONU y la UNESCO el Perú tiene, ¿no? Y entonces solamente quiero recalcar que este intento de modificación de la legislación actual es absolutamente nefasto. Para terminar, hay una... Así como en otras cosas del Estado, porque el cine al final puede ser una cosa, pero estamos hablando de la sociedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas más amplias. Como en otras cosas en el país, existe una enorme desconexión de Lima respecto de la realidad del país.
Y entonces el Congreso, desde una mirada absolutamente desconectada, pretende creer que Lima es el centro de todo el país y aquí se desarrolla todo y el resto del país pues solamente recibe las migajas o tiene una atención de segunda o tercera categoría. Eso es algo con lo que hay que contrarrestar, porque no hay forma de que este país alcance un nivel de desarrollo digno y además un nivel de competitividad y de producción si es que no se mira por entero el país. Y el cine es una muestra de ello. A partir del propio esfuerzo de los cineastas y de las políticas públicas, se ha conseguido que estas obras regionales terminen siendo las más importantes del cine peruano en los últimos años. Bueno, regresamos después de esta entrevista que nos habla sobre la realidad de nuestro cine en nuestro país. Y como menciona Luis, el cine peruano no es una industria, Sebastián. No, no es una industria y pues... No transmiten, ¿no? Porque no hay ese apoyo. Exacto, es un mal mensaje que se transmite en nuestra sociedad, en nuestro país, porque quieras que no, las películas de comedia es como, por así decirlo, ya hago mi película de comedia, taquilla asegurada. O sea, sé que la gente va a ir porque te estoy ofreciendo algo para reírte, para que la pases bien y no te estoy ofreciendo calidad en ese preciso momento. Una carcasa lo que te estás ofreciendo, ¿no? Prácticamente. Y es la realidad porque lastimosamente esas películas son las que al final se terminan mostrando en cines o en industrias donde es cierto, pueden postular al Oscar, pero al final no terminan concretando como grandes películas que tuvimos como La que te asustaba, ¿no? Claro, y terminan opacando lo que consideramos muchos la calidad, como por ejemplo pasó con Yanaguara, que pues mencionaste hace un rato, que no ofrece funciones, o no ofreció en su momento funciones destacables, que pudiéramos decir, oye, vamos a... No hay una variedad para verlo. Prácticamente hay una función al día en 5 cines en Lima, uno en provincia y nada más. Porque y no puedes gozar de la buena calidad que ofrece Yanaguara porque pues, te lo están, por así decirlo, impidiendo o te lo están ofreciendo de una manera a ver si llegas a alcanzar la función, ¿no? Porque es una hora complicada para muchos. Yo sé que pues hay gente que trabaja, hay gente que pues no tiene los mismos horarios que otras y quizás se juntan para ver la película o no sé. Y quieras que no, esas películas en esos horarios no ofrecen la satisfacción para muchos espectadores de ir y verla y disfrutarla de la mejor manera. Para ir concluyendo con el programa, me quedo con 2 mensajes claros que dejó Luis dentro de la entrevista, donde menciona claramente que a pesar de que una película tenga 5 o 6 semanas en cartelera, la película no muere ahí, porque la película puede seguir presentándose en festivales o en incluso otras industrias en la región para poder transmitir y dar un mensaje. Y esperemos que esta película, como lo es Yanaguara, logre postular incluso postule al Goya y esté presente entre las películas latinas para el Oscar. Sí, y no solo Yanaguara, también se debería tratar de promocionar esto a más productoras que tengan esa relevancia, esa idea de promocionar un contenido de calidad, ya que pues hay muchos que sí consiguen ese propósito y tal vez no tienen el apoyo o el financiamiento que pues, necesitarían para realizarlo. Es evidente que pues Yanaguara lo logró, ¿no? Y a pesar de todo, porque Huayna también es de los mismos productores, pero yo siento que Huayna fue mejor que Yanaguara, pero no tuvo esa trascendencia, ese apoyo que sí tuvo un poquito más Yanaguara, ¿no? Sí, ya es un poco más un tema de gustos, un poco de lo que te gusta a ti, lo que te gusta a mí, y al final el espectador es lo que escoja, es lo que realmente va a ver, a disfrutar y lo que realmente quiere, porque es un tema de lo que te gusta a ti, lo que te gusta a mí, y ya se hace como un mundo enorme que al final es lo que quiere cada uno. En realidad es lo que venda, lo que rente. Y bueno, este ha sido todo el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado Toma 1. Un gusto compartir contigo, Sebastián. Un gusto, Piero. Ha sido un rato muy bueno y nos vemos hasta la próxima en Toma 1. Gracias.